Gloria al Señor. Continuamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. También estamos aquí reunidos los santos. Y bien, continuando con el discipulado y la doctrina que se ha estado ministrando, la doctrina de Cristo, hemos ya considerado en semanas anteriores, Cristo es Dios y Jesús es hombre. En Él se fusiona la deidad y la humanidad. Él es Dios, Él es verdadero hombre. Hemos visto su humillación y la semana pasada empezamos a considerar su exaltación. Y estuvimos considerando que Él está sobre todo principado y sobre toda potestad, sobre toda potencia. La palabra potencia que describe Efesios capítulo 1 se refiere a la palabra dinamis. Dinamis es una palabra que tiene que ver con poder. Y esa expresión dinamis o poder es también la base o la raíz de dínamo. Y dínamo es en la actualidad un generador de energía, un generador de poder. Muy bien, entonces Cristo está sobre todo principado, es decir, Él está inclusive sobre el diablo. Y nosotros la semana pasada poníamos este énfasis: si Cristo está sobre el diablo y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también está encima de todo principado, la iglesia también está encima del diablo. Esto es importante entenderlo para que nosotros no asumamos el pretexto de que me engañó el diablo, o el diablo me hizo, el diablo así, el diablo así. Dios nos ha dado toda autoridad y todo dominio sobre el enemigo por la gracia divina. Y nosotros veíamos uno de los muchos textos que considerábamos la semana pasada, el de Romanos capítulo 16, donde dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. El verso específico no lo recuerdo, es el verso 20, es Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Esto es importante entenderlo, porque aun cuando nosotros fuéramos pies en el cuerpo de Cristo, aun siendo pies, estamos encima del diablo. Es importante cuando algunos líderes de jóvenes dicen: vamos a aplastar la cabeza al diablo. Los chavos dicen: sí, vamos. Bueno, pero hay que hacerlo con la convicción plena de que Dios nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando también de... permítame, voy a hacer una pausa. Parece que el cable no está cargando, a ver si alguien puede checar eso. No está cargando aquí. Bien, entonces... ¿ya? Sí. Bueno, continuamos, a la distancia. Entonces, Cristo está sobre todo principado, incluyendo al diablo. Cristo está sobre toda potestad y Cristo está sobre toda potencia. En cuanto a potestad, debemos entender sinónimo de autoridad y dominio. Hemos establecido que los principados operan en los gobernantes. Les mencioné el caso del principado de Persia y de Grecia. Vamos a citarlo en Daniel, el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, verso 20 y 21. En Daniel 10, versos 20 y 21, y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear contra el príncipe de los persas. Y en saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Ahí están mencionados dos principados, dos príncipes en el sentido de plano espiritual, dos principados que operaban, uno en el rey de Persia y otro en el rey de Grecia. Entonces, entendamos en el concepto principado es un concepto de un espíritu
inmundo que gobierna a través de un gobernante, perdón que lo diga de esa manera, se escucha feo, pero bueno, es un principado aquel que gobierna a través de el presidente de una nación, el rey de una nación, el príncipe de una nación. En Mónaco hay un príncipe, no es rey, sino se llama príncipe, el Principado de Mónaco. En Luxemburgo, en Gran Bretaña se acaba de coronar un rey, el rey Carlos III. Bueno, si él no tiene temor de Dios, si él no tiene a Cristo en su corazón, entonces hay un principado que está gobernando a través de él, que está reinando a través de él. El primer ministro de Gran Bretaña también es operado a través de un principado. Y la palabra potestad cambia, porque la palabra potestad se refiere a un tipo de autoridad que gobierna también en ciertas regiones, no en la forma de gobierno de una nación, sino en la forma de gobierno o dominio de gentes, como por ejemplo en México. En México la potestad que se llama Guadalupe o guarida de lobos. El significado de Guadalupe es ese, guarida de lobos. Entonces, es una potestad, no es un principado, esa es una potestad. En México, el Santo Niño de Atocha es una potestad, no es santo, pues. El niño de Atocha no es santo, es una potestad, es un espíritu inmundo. Quiero que vean en Apocalipsis, ahorita vamos a regresar a Efesios, pero en Apocalipsis capítulo 9, en el verso 20. Apocalipsis 9, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. En otras palabras, a través de las imágenes se manifiestan los demonios. Pero Cristo está sobre todo principado y sobre toda potestad. Amén. Y sobre toda potencia. Y aquí cuando habla de potencia, se habla de poderes de las tinieblas que operan en los rangos de autoridad. Están los principados, y luego las potestades, y luego las potencias. Se habla de poderes que actúan en un rango menor, con una influencia sobre la gente, como por ejemplo los músicos, cantantes que tienen seguidores. Hoy en día, en la moda que está dando en los últimos años, los líderes, o más que líderes, ¿cómo se les llama? Voy a decir una palabra, los tiktokeros, por mencionar una expresión, que son, hay gente que es atraída por ese tipo de personajes, algunos de ellos groseros, otros no tanto, ¿verdad? Pero ese tipo de gente, no recuerdo cómo se les llama a ellos, pero son líderes que comandan a la gente embebecida por ellos. En ese nivel están las potencias, en ese nivel están ese tipo de personajes, influencer o influencer en inglés, aquellos que ejercen una influencia. En español, los influenciadores, se escucha fea la palabra, pero los influenciadores, ellos están en el rango de potencia. Ajá. Y vamos a ver algunos textos en Apocalipsis 13:5. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Aquí está hablando de el dragón y la bestia, y habla de potestad o potencia, el poder que recibe la bestia para
gobernar, para guiar a la gente. Y en Apocalipsis capítulo 13, verso 7, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Vean, está hablando de influencia para que la gente lo siga. Y a mí me asombra ver que mucha gente de diferentes estratos y de diferentes edades son alcanzados por este tipo de líderes que lo único que están haciendo es llevarlos a perdición, o que están provocando que no hereden aquellos que ya son hijos de Dios. Eso provocan. Los que ya somos hijos de Dios y somos atraídos por este tipo de influenciadores, estamos perdiendo herencia. Y los que no son hijos de Dios y son atraídos, están siendo llevados a perdición, a muerte eterna. Ese es el gran riesgo que corren los que están atraídos por este tipo de espíritus inmundos que actúan a través de gente, a través de personas. Es interesante, en Génesis capítulo 3, el diablo actuó a través de una serpiente. En Génesis 3, el diablo actuó a través de una serpiente, de ahí que se le conozca como la serpiente antigua. Pero después, el diablo ha actuado a través de personas que se dedican a la hechicería, a la brujería, a la adivinación, todo ese tipo de abominaciones terribles. Y hoy en día el diablo está actuando a través de este tipo de influencers, ¿verdad? Aquellos que tienen ya una conducta que no necesariamente es una conducta apegada a los principios bíblicos y que es seguida, esos son líderes que son seguidos por gente que no tiene discernimiento, que es atraída. El mundo está buscando líderes y si no encuentra el liderazgo de Cristo, el mundo se va en pos de este tipo de personajes. En Apocalipsis 17:12 vamos a encontrar la misma palabra. Apocalipsis capítulo 17 versos 12 y 13 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. En ambos casos está utilizando la palabra potencia o dinamis. En 18:3, Apocalipsis 18:3, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esta expresión de potencia que se traduce, que se puede entender como dinamis, nos habla de un poder que atrae, y que provoca que la gente se sienta extasiada, que la gente se sienta atraída por sus discursos, por sus maneras de hablar, de vestir, de actuar. Gustavo Adolfo Hitler en Alemania tuvo una influencia perturbadora en toda la nación alemana y provocó precisamente la Segunda Guerra Mundial, porque no tenían un líder que los llevara de una manera correcta, así que fue la guerra lo que trajo este líder perverso, Hitler, y toda una nación fue devastada. Bueno, no una, fueron varias naciones devastadas. El plan era el dominio del mundo en un eje de Alemania, originalmente con Rusia y con Japón, pero después Alemania se voltea contra Rusia. En fin, lo que quiero establecer es cómo líderes a la manera de Hitler gobiernan toda una nación y la hacen caminar en una manera que no es el estándar divino, no es el estándar de Dios. Y en 1 Corintios 15:24
encontramos la misma palabra, dinamis. 1 Corintios capítulo 15, verso 24. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Esto es, Cristo va a quitar por medio de la iglesia todo imperio, potencia y potestad. Cristo lo está haciendo por medio de la iglesia. Y esto es importante de establecer, amados hermanos. Nosotros debemos orar en contra de los principados y potestades, en contra de las potencias que están operando en el mundo. Durante algún tiempo estuvimos orando por la ciudad de Tijuana, por el estado de Baja California, por todo México, atando el principado, a las potestades que operan en esta nación, y creo que debemos volver a tomar esa oración para ver la mano de Dios rompiendo toda obra del enemigo. Y hay que orar no solo en contra de los principados y potestades en México, sino nosotros solamente tenemos noticia de la guerra entre Rusia y Ucrania, y parece que ya se ha bajado el tiempo de intercesión, pero la guerra continúa. Sin embargo, también hay guerra en otros lugares del mundo. Ahorita no recuerdo cómo se llama esta nación, una nación de África, la he mencionado en otras ocasiones. Hay guerra en estos momentos, actualmente hay guerra. No recuerdo si es Angola, ahorita no recuerdo. Y hay amenaza de guerra, China queriéndose levantar para tomar Taiwán, Corea del Norte amenazando a Corea del Sur y a Japón, ¿verdad? Amenazas de guerra. El Señor dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí están los rumores de guerras. Hay una guerra en Ucrania, hay una guerra, me parece que es Angola, ahorita no recuerdo el país. Y hay rumores de guerras en esos otros lugares. Y lo que tiene que hacer la iglesia es orar e interceder para que esto sea atemperado por la mano de Cristo. Y en Judas 1:25, me pregunto si tiene 25 versículos. A ver, si tiene 25 versículos, es el último versículo. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, a Él sea la potencia. De Él es todo el poder, ahora y en todos los siglos. Amén. Bueno, voy a dejar esos textos que no leo para adelantar todavía, pero quienes están tomando nota, ahí están: Apocalipsis 11:17, 2 de Tesalonicenses 2:9 y 2 de Pedro 2:11. Y también Dios puso a Cristo sobre todo señorío, y esto es un sinónimo de territorio de acción y de autoridad. Y esto nos habla de organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, la OEA, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la OEA, Organización de Estados Americanos, hay una organización de Estados africanos, hay una organización de Estados asiáticos, y también, además de ese tipo de organismos, está la Organización Mundial del Trabajo, etc. Y este tipo de organismos están operando a través de señoríos. Vemos nosotros la cara de una persona que trabaja ahí como titular, como secretario, etcétera, pero dentro de esa persona están trabajando este tipo de espíritus inmundos. Ustedes pueden leer declaraciones que a veces suenan una contradicción del líder de la Organización Mundial de la Salud. Declaraciones que dio cuando inició la pandemia del COVID, durante toda la pandemia del COVID, y recientemente, apenas hace unos meses, 2 o 3 meses, afirmando que ya pasó la pandemia, pero ahora afirmando que viene una pandemia peor. Ese es un espíritu inmundo que está operando a través del miedo. Apenas hace unas horas estaba yo reflexionando muy a propósito del miedo. En 1 Timoteo es un comentario tangencial, pero tiene sentido ahora. Primera de Timoteo es, déjeme checar, es el segundo, a ver, ahorita les digo bien.
es el segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Esa palabra temor en otras versiones se ha traducido miedo, y en el texto original es phobos o fobia. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, miedo o fobia, sino el espíritu de fortaleza y de amor y de templanza. Ahora, cuando estaba yo reflexionando en este pensamiento, en este texto en específico, encontré, número uno, el miedo, el temor, la fobia, no vienen de Dios. Punto número uno. Y lo que hacen este tipo de espíritus inmundos, lo que son los señores de las tinieblas, así lo llama Efesios, estos señores de las tinieblas, lo que hacen es infundir miedo. Pero Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dice, nos ha dado espíritu de poder, y cuando se refiere al espíritu de poder, se refiere a los 9 dones espirituales que están enlistados en 1 Corintios 12. Ahí en 1 Corintios 12 hay 9 dones espirituales enlistados. Está palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, sanidades, dones de sanidades, milagros, don de milagros, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Estos 9 dones espirituales nos hablan del mover del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo moviéndose a través de la iglesia. Y es de lo que habla el apóstol Pablo a Timoteo. No nos ha dado Dios el espíritu de temor o miedo o fobia, sino el espíritu de poder. Ahí están, el Espíritu Santo fluyendo, el Espíritu Santo trayendo a la iglesia la valentía adecuada, la audacia correcta para enfrentar al espíritu de miedo. Si alguien se escandaliza porque hay una cucaracha en el piso, debe reprender el espíritu de miedo en su corazón. Y con audacia y con autoridad pisar a la cucaracha o buscar algo con que echar la cucaracha afuera o prenderle fuego, no sé, pero hacer algo contra la cucaracha. No huir, no echarse a correr cuando la cucaracha está ahí. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor o de miedo o de fobia. Es el de poder, pero luego dice, y el espíritu de amor. Y el espíritu de amor está mencionado en 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13, de los versos 4 al 8, se nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. En realidad son 16 características del amor, y la 16ª, la última, me gusta mucho porque dice el amor nunca deja de ser. Y muy importante, la palabra amor en cada descripción no es el amor corporal, no es el amor del alma, sino el amor de Dios. El amor que es de Dios y el amor que es Dios mismo. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ya ha sido derramado en vuestros corazones. En otras palabras, tenemos la capacidad de amar. Así que tenemos espíritu de poder, 1 Corintios 12. Espíritu de amor, 1 Corintios 13. Y dice, y también el espíritu de templanza. Y aquí está la semilla. Quiero compartirles la semilla que en la reflexión de hace unas horas Dios trajo a mi corazón. Para que vivamos una vida de templanza, de justo equilibrio, de dominio propio, necesitamos el espíritu de poder y el espíritu de amor. Porque poder y amor nos llevan a vivir una vida de dominio propio, de templanza, una vida en equilibrio. Evidentemente hablamos de equilibrio espiritual. Equilibrio que se inicia en nuestro espíritu, que se expresa en nuestra alma
y en nuestra conducta cotidiana. Y esto es en razón de que los señores de las tinieblas quieren infundir miedo en nosotros. Bueno, sale un Bill Gates a decir, viene una pandemia peor. No solo la Organización Mundial de Salud, sino Bill Gates lo ha dicho. Y la gente se atemoriza. La gente tiene miedo. ¿Verdad? Y entonces por ahí se levanta otro y dice, bueno, ya no hay capacidad de producción de más alimentos en esta tierra. Hay tierras que no están produciendo, hermanos. Aún los desiertos tienen capacidad de producción, los desiertos. Israel ha rescatado el desierto. Israel es un proveedor de alimentos para Europa. En Israel se ha logrado cosechar tomates del tamaño de un melón. Imagínense eso. Y no les digo todo lo que han logrado hacer los israelitas en medio del desierto. Ellos son proveedores agrícolas para Europa. Y hay palabra profética de Dios en cuanto al desierto. Hay desiertos que no están produciendo ahorita nada en absoluto. Entonces, cuando alguien se levanta y dice, la tierra ya rebasó su capacidad productiva, toda la población que existe en el mundo no tiene no va a tener el satisfactor de alimento. ¿Qué pasa? Empiezan a tronarse los dedos la gente que lee esas noticias. Hoy, ¿qué va a ser? Mañana, ¿qué voy a comer? Y se olvidan de que es Dios el que provee. Dios es el que hace que la tierra produzca fruto y alimento. Y eso es lo que provocan los señores de las tinieblas. Provocan miedo, provocan temor. Y el Señor dice, no tengáis temor, eso le dice el Señor a través de Moisés en el Sinaí. He venido para que tengan, dice, no tengan miedo, he venido para que tengan temor. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No tengamos miedo de Dios, tengamos reverencia a Dios. ¿El Señor está aquí? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor está aquí. ¿El Señor está donde tú estás? Yo creo que sí. Yo lo creo. No lo digo como una suposición, lo digo como una convicción. El Señor está donde tú estás. Así que cuando ustedes venían en camino, el Señor venía con ustedes. Y cuando ustedes vayan a casa, el Señor va con ustedes. Eso es una convicción de Dios. Me gusta el pensamiento del profeta Elías y el profeta Eliseo. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ellos estaban en la presencia de Dios como profetas. Dios quiere que nosotros, aunque no seamos profetas, estemos en la presencia de Dios, porque estando en la presencia de Dios, no tendremos miedo a las declaraciones de los señores de las tinieblas. Vamos a ver en Marcos 5:10. Y creo que me adelanté hace rato. Bueno, vamos a ver primero Marcos capítulo 5, verso 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Este es un espíritu inmundo, no era un espíritu inmundo, corrijo, era una legión de espíritus inmundos. Y había la legión, vamos a dejarla ahorita en un término medio de unos 3,000. Eran 2,000 a 3,000 demonios dentro de aquella persona. 2,000 a 3,000 demonios dentro de aquella persona, imagínense. Tremendo. Y lo que está diciendo esta legión es, no me mandes a una provincia distinta. Y lo que sucedió ahí no es que Cristo le haya dado la concesión que pidió. No es cierto. Cuando Cristo manda que aquella legión sea echada fuera de este hombre atormentado de demonios, aquellos demonios salen y se meten en los puercos. Había un hato de puercos y los puercos poseídos de demonios se fueron al despeñadero. Así que Cristo mató 2 pájaros de un tiro. Echó fuera los demonios y mató una piara de puercos.
porque el puerco es considerado un animal inmundo de acuerdo a la ley para el pueblo de Israel. Me acuerdo de un amigo que dice que estudió en Francia algunos años y dice que él tenía dos amigos en la universidad. Tenía un amigo hindú y un amigo musulmán. Y dice, cuando en la comida servían puerco, el musulmán o el israelí, no sé si era musulmán, pero como no comía puerco, le decía, ¿quieres mi carne? Y comía doble, decía él. Comía doble porción de puerco. Y cuando servían res, el amigo hindú le decía, no, yo no quiero comer carne de res. Entonces, él dice, comía doble porción. Y dice, venga para acá. Bueno, en Daniel 7:26, es ahí donde están los principados que mencioné hace rato. Daniel 7:26 y 27. Dice, empero se sentará el juez y quitarále su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, a la iglesia, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Vean esto, la iglesia está sobre todo señorío para que los señoríos, los señores de las tinieblas, obedezcan. Les mencioné del hermano Costadier que él cuando llegaba a un lugar para hacer la obra del Señor, pero se metía en su habitación por una semana completa en ayuno y oración. Él estaba en ayuno y oración, y durante esa semana él estaba diciendo a los principados y potestades, a los señores de las tinieblas de este lugar, es anunciado que Cristo es el Señor. Entonces, cuando él salía, después de una semana de ayuno y oración, cuando él salía a predicar el Evangelio, la gente ya estaba lista, porque los principados, las potestades, los señoríos estaban completamente dominados. Eso es lo que debe hacer la iglesia, en una convicción plena de fe, tomar dominio. Y vamos a Daniel 11:4. Pero cuando estará enseñoreado, será quebrantado su reino y repartido por los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con el que se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de aquellos. Gloria al Señor. En Zacarías 9:10. Zacarías capítulo 9, verso 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las gentes, y su señorío será de mar a mar. Aquí habla del señorío de Cristo, cuando Él venga a reinar en la tierra durante el milenio. El señorío de Cristo será de mar a mar, específicamente del mar Mediterráneo al mar Negro. Bueno, número 5. Cristo está sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Aquí hablamos de gente famosa en los deportes, gente famosa en la música, en las artes, gente que tiene una implicación de dominio sobre las personas que les gusta el deporte, que les gusta el canto, que les gusta el arte. Y también, desgraciadamente, algunos cristianos son arrastrados por gente impía que le canta al mundo y al diablo. Pero Cristo está sobre todo nombre que se nombra. En esta dispensación, la dispensación que viene desde la resurrección de Cristo hasta el día de hoy y hasta el inicio del milenio. Y en la segunda dispensación, la del milenio. Ahí en el milenio también habrá gente que será de renombre.
Y vemos en Hechos 8 del 9 al 11. Hechos 8, versos 9 al 11. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Aquí hablamos de un hombre que hacía actos de magia, lo cual no es agradable a los ojos de Dios, y por esos actos de magia engañaba a la gente, la engañaba. Y bueno, me acuerdo hace años, hace ya unos 45 años, 50 años, hace 50 años, apareció un personaje que se llamaba Sobek. Y él hacía actos semejantes a los del circo, pero tremendos, y la gente estaba expectante de Sobek. El día que dijo, voy a viajar agarrado con mis dientes nada más de un cable, volando un helicóptero, pues ese día se mató. No aguantó y se soltó, obviamente. Cayó al vacío y se mató. No tenía paracaídas, no tenía nada. Pero mucha gente era influenciada por ese hombre, ese personaje. Y Dios quiere que todo honor y toda gloria sean de Cristo. En todos los niveles y en todas circunstancias, que nuestro corazón esté en Cristo. Aleluya. En Hechos 19, del 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16. Y algunos de los judíos y exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Noten, eran exorcistas. El exorcismo no es de Dios. El exorcismo es un acto a través del cual un espíritu inmundo, de mayor rango, mayor poder, echa fuera a un espíritu inmundo de menor rango y menor nivel que está en una persona oprimiéndola. Obviamente, el espíritu que es de mayor rango no se queda afuera, sino que echa fuera al demonio pequeño y se mete él para hacer la opresión más terrible. Voy a terminar la lectura. Dice, y había esos hijos, bueno, dice, hacían esto, y respondiendo el espíritu malo, verso 15, respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Muy bien, hay un caso, no lo cuento, de veras no me gusta hablar mucho del diablo, pero bueno, tengo que contar esto. Había una vecina que, bueno, tuvo un conflicto con su esposo, se divorciaron y las diferencias continuaron a pesar del divorcio, y de pronto, ¡pum!, ella empezó a engordar como si estuviera embarazada. Y obviamente, pues, sin Cristo, sin temor de Dios, fue a buscar a un brujo. Y este brujo, pues, le dio lo que ella quería, y esta mujer, entre comillas, quedó libre. Empezó a adelgazar hasta que se quedó el hueso, la piel pegada al hueso.
Yo le hablé de Cristo. Ella me decía, mira, aquí lo tengo, y era la imagen de un ídolo. Lo que hizo aquel brujo fue un conjuro para que el espíritu que atormentaba a esta mujer se fuese fuera, pero vino un espíritu de mayor rango. Dios ha puesto a la iglesia sobre todo tipo de espíritu, sobre todo tipo de conjuración. No digáis conjuración a lo que dicen, a lo que ellos dicen, ni temáis lo que ellos temen. A Jehová vuestro Dios temed, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Eso lo dice el profeta Isaías. No debemos tener miedo a los conjuros ni a los hechizos, porque Dios es nuestro temor. Vayan al libro de Números, capítulo 23, y vean lo que nos dice el Señor ahí. En Números 23, verso 23. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Porque en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Gloria al Señor. No hay conjuro, no hay agüero, no hay maldición, no hay abominación, no hay hechizo. Una ocasión, un joven hermano estaba orando al Señor, estaba clamando la presencia de Dios, y le vino un dardo, y el dardo decía, te están haciendo un agüero. Pero él acababa de leer este texto. Entonces, cuando vino el dardo, él dijo, escrito está, no hay agüero, no hay hechizo. El Israel que habla allá es el Israel natural, pero nosotros somos el Israel espiritual. Y si no hay hechizo ni agüero contra la nación de Israel, tampoco hay hechizo ni agüero contra el Israel espiritual, que es la iglesia. Y confirmado esto, dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madero. Los agüeros, los hechizos, los conjuros, la sal, los chiles y todo ese tipo de abominaciones que hace algunas personas son maldiciones. Y toda maldición que viene sobre nosotros, en realidad Cristo la tomó en la cruz, para que no haya maldición contra nosotros. Yo estaba caminando en Cristo ya hace unos 30 años. Yo tengo 36 años caminando en Cristo. Pero hace unos 30 años, en la iglesia local donde yo me congregaba, el pastor me dijo, en su familia hay una persona de este nombre, así, 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 que hizo una maldición contra la familia. Y al principio me sentí mal, dije, ay caray. Pero no hay agüero, no hay hechizo, no hay maldición contra el pueblo de Dios. No le creas al que se levanta para decirte, te echaron la sal. A mí no me han echado la sal, a mí me cayó la gracia de Dios. Bendito sea Cristo. Eso de que te encuentras la sal fuera de la casa, bueno, pues échale agua para que no se haya ahí, ¿verdad? Que te encuentras unos chiles secos ahí que alguien te los aventó, pues levántalos si están limpios y haz una salsa ya. Si no están limpios, pues a la basura. Un hermano en Cristo, un pastor, no recuerdo muy bien los detalles, pero sí recuerdo el testimonio, hablaba de su hermana, una mujer cristiana, muy fiel al Señor, por cierto,
un día encontraron la foto de ella y parece que habían hecho un intento de un trabajo de esa naturaleza de maldad. Y aún el hermano, que siendo pastor, estaba temeroso de qué hacer, aunque claro, él estaba por caminar en fe. Terminaron orando a Dios, rompiendo cualquier conjuro y quemando la foto. Hermanos, no hay conjuro, no hay agüero, no hay hechizo. Cuando yo veo esos letreros que están en Tijuana, yo reprendo al diablo que opera, los demonios que operan a través de esas personas. Pero contra nosotros no lo hay. Tenemos una cobertura de gracia. No puede haber un conjuro de esa naturaleza. No hay agüero, no hay hechizo, no hay conjuración contra la iglesia, ni contra nosotros, contra nadie. Bendito sea Cristo. Muy bien, vamos a Apocalipsis 17:3. Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Blasfemia. Y esta mujer es una secta. Se llama ICAR, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es la bestia que está aquí descrita. Llena de blasfemias, nombres de blasfemia. En Zacarías 13:2. Zacarías capítulo 13, verso 2. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más vendrán en memoria. Y también haré talar de la tierra los profetas y espíritu de inmundicia. Dios ha puesto a Cristo sobre todo esto. Oseas 2:17. Oseas 2:17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mentados por sus nombres. La palabra Baal, así tal cual, Baal, B-A-A-L, Baal significa Señor. Baal significa Señor. Pero en la forma en que se manejaba tanto entre el pueblo de Israel, sobre todo en los pueblos vecinos, los sirios, los asirios, los filisteos, todos los pueblos vecinos de Israel le llamaban Baal a su ídolo. Por ejemplo, Baal Zebub, les decía hace unos días, Baal Zebub significa Señor de las moscas. Baal Zebub declina en Belzebú, uno de los nombres del diablo. El Señor de las moscas, Belzebú, el Señor de las moscas. Y esta palabra que está aquí en Oseas de manera profética también habla de que un día, Dios quitará la influencia de Guadalupe, la influencia de Lourdes, la influencia, es que así se le llama, creo, en Francia, no recuerdo, se llama Lourdes. En México le llaman Guadalupe, Guadalaifas. Hermanos, son abominaciones a los ojos de Dios. Abominaciones a los ojos de Dios. Regresemos a Apocalipsis capítulo 13, verso 8.
13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Todos los que moran en la tierra adoraron a la bestia. A la bestia. 17:8, Apocalipsis 17:8. Un día tenemos que retomar el estudio de Apocalipsis en forma completa. Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. La bestia. Número 6. El Padre Celestial sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Hebreos 2:8. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 2:8. Hebreos 2:8. Dice, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Está citando el Salmo 8 aquí, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Habla de todo el universo, hermanos, todo el universo, todas las galaxias, todas las constelaciones, todas las estrellas, todos los planetas, toda la creación está sujeta bajo los pies de Cristo. Hay muchas noticias que se dan para atemorizar a la gente. Calentamiento global. Viene el calentamiento global y viene el tiempo en el que se inundarán las islas que están a nivel del mar, se inundarán todos los territorios que están a nivel del mar, van a ser inundados, van a ser cubiertos por el mar. La gente se atemoriza, se aterroriza. Pero todo está sujeto bajo los pies de Cristo. Bueno, yo sé que va a haber calentamiento global, yo lo sé, sí lo va a haber, pero la iglesia no estará aquí en el tiempo en que vendrán las calamidades severas a este planeta, porque la iglesia estará en la presencia de Cristo, sobre todo la iglesia gloriosa. Pero, ¿qué les parece el clima de primavera? Está terminando la primavera, ¿no? En 3 semanas terminará la primavera. ¿Qué les parece el clima de primavera en Tijuana? Ha sido verdaderamente otoñal. Hemos tenido frescura, toda la nubosidad, salvo 2 o 3 días de calor intenso, pero ha habido un clima grato, verdaderamente grato. A veces hasta uno tiene que abrigarse porque la temperatura ha bajado a 15 grados, 13 grados, en la noche 12 grados, aquí en Tijuana. Y cuando en años anteriores, bueno, el calor parecía ser intenso, ¿no? Ajá, así es. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no es lo que dicen los pronósticos. Yo creo que sí va a haber calentamiento global, yo sí lo creo, pero no para que sufra la iglesia. Y otra cosa que debemos aprender, hermanos, lo que viene a este planeta, pues vamos a dejar que suceda, pero vamos a pedir al Señor que su gracia nos guarde, que su gracia sea sobre nosotros. Romanos 9:5. Romanos 9:5, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bendito por los siglos. Amén.
Eso fue Romanos 9:5, el Salmo 8. Salmo 8 es el que está citado en Hebreos 2. Salmo 8, versos 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Está hablando de Cristo. Es una profecía acerca del Señor Jesús. Entonces se cumple lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 6. Testificó empero uno en cierto lugar, en el Salmo 8, diciendo que es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que le visitas. Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Gloria al Señor. Así que tenemos un cuadro de total autoridad. Cristo ha sido exaltado a lo más excelso, a lo más alto y sublime. Cristo el Señor, para estar sobre todo principado, incluyendo al diablo, sobre toda potestad, sobre toda dominio, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación milenial, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Muy bien, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Cristo es la cabeza sobre nosotros. Efesios 5:23 al 31. Son muchos versículos, pero vamos a leerlos. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Noten, somos miembros del cuerpo de Cristo. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se allegará a su mujer, serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Bueno, creo que me excedí 2 versículos. Pero ahí está la descripción. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Si nosotros somos el cuerpo, debemos estar ligados en obediencia y en sometimiento a la cabeza que es Cristo Jesús. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. En todo tenga el primado. Entonces veamos esto.
Cristo está sobre 7 entidades. La iglesia está sobre 6. Aleluya. Cristo está sobre la iglesia. Cristo está sobre todo principado, potestad, potencia, señorío, nombre que se nombra en la dispensación de gracia, en la dispensación milenial. Y Cristo está sobre todas las cosas. Y Cristo está sobre la iglesia. Pero por la autoridad de Cristo, por el señorío de Cristo, la iglesia está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda potencia, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, y sobre todas las cosas. Hay que caminar en fe, hay que creerlo. Hay que aceptar que Cristo nos ha dado esta bendición para que nosotros podamos, en un momento dado, caminando en fe, tomar esa misma autoridad que el Señor nos ha dado. Quiero que remachar esto en Mateo capítulo 28. Mateo 28, verso 18. Mateo 28, 18 dice: toda potestad, toda autoridad. Llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Juan 17, verso 12, Juan 17, 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo está intercediendo por su iglesia. Que Dios el Padre nos guarde de todo mal. Pero ahí en el verso, mismo capítulo 17, en el verso 21 en adelante, para que todos caminen en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean consumadamente caminando en unidad, como también nosotros caminamos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que consumadamente caminen en unidad y que el mundo conozca que tú me enviaste. Noten, la gloria que me diste les he dado. Cristo nos ha dado toda autoridad y todo dominio sobre todo principado, y de ahí los rangos inferiores de espíritus inmundos. Dios nos ha dado toda autoridad, todo dominio. Es importante creerlo. De esta manera agotamos el tema de la exaltación de Cristo, pero vamos ahora a ver por lo menos algunos principios del poder de Cristo, que corresponde al punto 4. Hemos hablado de su deidad, de su humanidad, de su humillación y de su exaltación. Entonces el punto 5, su poder. Punto 5, veamos su poder, el poder de Cristo. Algunos aspectos
del poder de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y esto es importante, es el poder de Cristo. En la actualidad, parte de la iglesia se dobla ante Cristo. En la actualidad, la iglesia proclama que Cristo es el Señor. Y esto nos habla de la gran comisión, que es la predicación a los gentiles. El poder de Cristo, amados hermanos, el poder de Cristo lo vamos a ver en el cumplimiento de la gran comisión. El cumplimiento de la gran comisión nos muestra el poder de Cristo. La gran comisión, comúnmente así se llama, es la proclamación del Evangelio y el discipulado. Proclamación del Evangelio y discipulado. La Gran Comisión tiene 9 elementos. Ahorita los vamos a descubrir. La Gran Comisión tiene 4 mandamientos y 5 herramientas. La Gran Comisión no es hacer creyentes. Ese es el primer punto de la Gran Comisión. La Gran Comisión es hacer creyentes que se conviertan en discípulos, que conozcan todas las verdades de la Escritura, del Evangelio, y que las pongan en práctica. Si la Gran Comisión se redujera nada más a ser creyentes, bastaría con que yo creyese en Cristo para que Dios me levantara a su presencia. Hace 36 años el Señor me llamó, me atrajo, me reconcilió con Él. Yo andaba lejos de Él. Él fue el que me atrajo. Yo no busqué a Cristo. Reconozco. Pero ese día que me reconcilié con el Señor porque Él me atrajo, pues entonces, si ya se cumplía la Gran Comisión, ¿ya? Al otro día ya cafetearon a Chaguito. Pero no es así, hermanos. Veamos los mandamientos de la Gran Comisión y veamos las 5 herramientas de la Gran Comisión. Mateo 28, vuelvo a leer el verso 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque Él tiene toda potestad, porque Él tiene toda autoridad, porque Él tiene todo dominio, dice, por tanto, verso 19, id. Y ahí abrimos puntos suspensivos para ir a Marcos 16. Marcos 16. Verso 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahí está el primer mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Léase a todo ser humano. Solamente a los seres humanos hay que predicar el Evangelio. Y esto es importante de destacar. Si todos fuéramos hijos de Dios, no habría necesidad de predicación. Todos somos criaturas de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Juan 1, 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen que Jesús es el Salvador de sus almas y el Señor de sus vidas. Por tanto, cuando dice, id y predicad, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, se está refiriendo a seres humanos que no han sido regenerados. No se está refiriendo a los caballos, o a los perros, o a los mulos, no, son criaturas también, pero no se está refiriendo a esas criaturas. Se está refiriendo a seres humanos no regenerados. Ahí está el primer mandamiento de la Gran Comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Comentario marginal: el que creyere y fuere bautizado no se refiere a bautizo en agua. Se refiere al bautizo en el cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice que todo aquel que ha sido bautizado dentro de Cristo, de Cristo está vestido. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esa palabra en griego es eis y quiere decir dentro de. Todos los que habéis sido bautizados dentro de Cristo estáis vestidos. Esa palabra quiere decir que fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Es el bautismo de salvación del que habla Marcos, el que creyere y fuere bautizado. Bautismo de salvación. Regresamos a Mateo 28, ya vimos el id es por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice, y doctrinad, segundo mandamiento de la Gran Comisión. Doctrinad. Esto habla de impartir doctrina. Otra versión va a decir, haced discípulos. El creyente es uno, el discípulo es otro. Hay toda una enseñanza que nos habla de cómo ser discípulo del Señor. El discípulo del Señor conoce los principios doctrinales. Creo que esa enseñanza la dimos hace poco, hace unas semanas, no recuerdo bien. Hay que retomarla también. Entonces, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Haced discípulos. Impartir doctrina es el segundo mandamiento de la Gran Comisión, hacer discípulos. Regresamos a Mateo 28 y dice, id y doctrinad a todos los gentiles, y luego dice número 3, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El discipulado lleva a que el creyente, por su propia voluntad, decida bautizarse. No debemos forzar a nadie. Bueno, si somos padres espirituales, sí debemos dar un empujoncito, pero si no somos padres espirituales de la persona que se debe bautizar, pues debemos dejar que su voluntad sea manifiesta. Me acuerdo, cuando yo me bauticé, yo tenía deseos de bautizarme, sí, pero dije, esta iglesia, Getsemaní, donde yo conocí el Evangelio, donde fui bautizado, esta iglesia Getsemaní hacía bautizos en Semana Santa y en Navidad. Eran las dos fechas de bautizos. Entonces, me bauticé, creo que fue en Semana Santa. Pero entonces estaba un hermano dando la doctrina de bautizos
Y me dice, Santiago, ¿no te vas a bautizar? Y le digo, bueno, sí me quiero bautizar, pero voy a esperar al siguiente. No, dice, ¿para qué te esperas? De una vez. Entonces me animó, no me empujó, no me presionó, sino simplemente me dijo, de una vez. Dije, está bien, me bautizo. Esa ocasión nos bautizamos como 40 hermanos. En ese local, en esa iglesia, hay una pila, se llena de agua, se ponen unos calentadores, ¿cómo se llama? Unas resistencias para calentar, resistencias eléctricas para calentar el agua. Entonces ya está el agua tibia, ya, hasta eso. Oh, bueno. Entonces, pero no debemos empujar a la gente. Ahorita me estoy tratando de acordar. Sí, ahí en la iglesia del ejido Francisco Villa, Yo Soy el que Soy, hay un varón que ya entregó su vida a Cristo y un día yo le insinué el bautizo y él como que dijo, espérate, no me toques eso, no, todavía no estoy listo ni nada. Entonces no hay que obligar, hay que dejar que voluntariamente, pero aquí dice, ese es el tercer mandamiento de la Gran Comisión, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermana, ¿ya te bautizaste? ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Bueno, y número 4, el cuarto mandamiento, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Eso dice, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado nos lleva a tomar la decisión de bautizarnos en agua y el discipulado nos lleva a crecer en el carácter de Cristo. Ese es el discipulado. Entonces, vean 4 mandamientos de la Gran Comisión. Y es un proceso de transformación. Pero en Marcos 16 encontramos las 5 herramientas de la Gran Comisión. Marcos 16, versos 17 y 18. Ahí están las 5 herramientas de la Gran Comisión y así encontramos 9 elementos de la Gran Comisión. Dice, estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Ya creímos? Watchman Nee decía, esto es la vida cristiana normal. ¿Qué es la vida cristiana normal? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No se trata de andar buscando demonios, no se trata de andar buscando a gente poseída. ¿No tiene aquí demonios para echar fuera? No. Pero si se encuentra uno con ese tipo de gente, pues hay que atarlos, echarlos fuera. Miren, hermanos, la gente endemoniada sabe que somos cristianos. Nosotros debiéramos saber que la gente está endemoniada para orar en contra de los chamucos. Un día, un joven cristiano iba caminando en una avenida y entonces ve venir a un hombre chamagoso y estaba en el pensamiento de decir, ¿qué hago? ¿Reprendo, no reprendo, reprendo, no reprendo? Y entonces se voltea a aquella persona y le hace una mueca y este joven cristiano se espantó por la mueca que le hizo aquel. Pues era el diablo, era un demonio dentro de ese hombre actuando. Los demonios saben que somos hijos de Dios. Ellos lo saben. Nosotros debiéramos saber dónde están para reprenderlos y echarlos fuera. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 1. Hablarán nuevas lenguas. Número 2. Cuán importante es el hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas tiene muchos beneficios. Algunos de los beneficios del hablar en lenguas, voy a mencionarlos. Cuando hablamos lenguas, dejamos que Dios domine nuestro real ego. Cuando hablamos lenguas, dejamos que Dios domine nuestro real ego, nuestro yo.
nuestro yo-yo. El problema está en que no queremos hablar lenguas. Bueno, no hablo de ustedes, pero hay algunos que no quieren hablar lenguas. Y vamos a terminar por lo menos los enunciados, tal vez le demos otro remache al clavo la próxima semana. Quitarán serpientes. Quitarán serpientes. Bueno, esto es, no vamos a meternos, gracias, no vamos a meternos en el nido de las serpientes para tomarlas de las cabezas y aplastar la cabeza, ¿no? Nos van a morder, nos vamos a morir antes. Se trata de tomar serpientes en situaciones circunstanciales. Testimonio de Hechos. Hechos, capítulo 28, verso 3. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Pablo no fue a buscar la serpiente. Pablo fue a buscar sarmientos, o sea, varas, para ponerlos en la fogata. Pero Pablo no sabía que ahí estaba la serpiente y la serpiente le mordió. Dice, le acometió a la mano, verso 4, y como los bárbaros, la palabra bárbaro se debe traducir extranjero, pero ellos no eran extranjeros, sino que eran los lugareños, ¿no? Los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar la justicia no deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Quitarán serpientes, dice la herramienta, y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas va a decirnos, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Nada os dañará, pero hay que creerlo. Insisto, no es que andemos buscando en los rincones los alacranes. Tuvimos un retiro hace años en la Misión, una de las casas de la hermana Guillermina. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Algunos nos dormimos en el piso. Como había hermanas, ellas se fueron a la habitación, los varones nos quedamos en la sala y nos acostamos en el piso. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa, amados hermanos? Que al amanecer, al levantarnos, vemos un alacrán pequeñito, de esos que creo que sí son venenosos, que empezaba a caminar arrastrándose por el piso. Y los alacranes no buscan razón para picar, simplemente pican. Dios nos guardó del alacrán. El hermano Víctor Rizzo lo tomó del aguijón, de esa manera lo domina. No, pues yo no me atrevo a hacer eso, pero él sí no. No, pues, sobre las hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Entonces, las herramientas de la gran comisión: echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, quitar serpientes. Cuarta herramienta: si bebieren cosa mortífera no les dañará. ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo lo que nos ofrece la industria alimenticia en el súper? Y no sabemos si la carne de pollo, de res, de puerco, de borrego, de conejo, es de animales que fueron alimentados con hormonas de crecimiento. El animal no desecha la hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento se queda en la carne y nosotros la comemos. Si bebieren cosa mortífera, bueno, se habla de ciertos aceites que hacen daño, etcétera, etcétera. Bueno, pues es lo que tengo, Señor. Santifícalo. Santifícalo, Señor. Les he contado este testimonio 3 o 4 veces. Aquel varón que caminando de la Ciudad de México hacia su pueblo hace ya
70, 80 años. Iba pasando por un pueblito y testificaba de Cristo y repartía tratados. Un día le dice a una familia, venga, le invitamos un molito. Y dijo, pues vamos. Y se comió el molito y el pollo, y ya el hueso del pollo se lo dio al perro, y habrá un poco más de mole. ¿Cómo no? Claro que sí, le dan más mole. Y se va. A la semana siguiente regresa y la familia estaba espantada. Y lo llaman y le dicen, la semana pasada le dimos veneno y el perro sí se murió. Y usted no. El Cristo que usted predica es real. Se convirtió a Cristo a la familia por el testimonio de este varón. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Y quinta herramienta, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hermanos, es importante orar por los enfermos, y si el enfermo no sana, no te agüites. No eres tú el que sana, no eres tú el que provoca la sanidad. Dios es el que provoca la sanidad a través de tus manos. Dios es el que trae la sanidad. Por eso son herramientas de la gran comisión que da Cristo a su iglesia. Por eso Cristo dice, toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Bueno, ya todo lo expliqué, nada más voy a mandar los puntos. Ahí está. Id por todo el mundo. Ahí está el mandamiento de Cristo a todos los que han creído en Él. En la próxima reunión les voy a dar otro remache al clavo. Doctrinad es hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en agua por inmersión. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Hay que poner por obra todo lo que el Señor nos mandó. Entonces echarán fuera demonios. El poder de Cristo se manifiesta echando fuera demonios, hablando lenguas, quitando serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. Ahí están los 9 principios de la Gran Comisión. Este es el poder de Cristo. Resumo con este pensamiento que espero sea muy breve. Quiero que vean esto en Hechos, capítulo 1, perdón. Hechos capítulo 1. Versos 12 y 13. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Noten lo que estaba sucediendo. Perseveraban unánimes en oración y ruego. En el contexto van a encontrar que eran 120 creyentes. Para el siglo III, 300 años después, más de la mitad de la población del Imperio Romano era de Cristo. Sin contemplar la población del Imperio Medo-Persa, había ya millones de creyentes en la suma de población cristiana entre el Imperio Romano y el Imperio Medo-Persa. Millones de creyentes. Hoy en día, yo digo que en México habemos ya cerca de 30 millones de creyentes o más. Tan solo en Tijuana, la 1/4 parte de la población es de Cristo.
La población oficialmente censada es de 2 millones, así que 500,000 somos de Cristo. Pero la población sigue creciendo, la población cristiana. En China hay más de 100 millones de creyentes. En todo el mundo habemos millones de creyentes, sumando todas las naciones donde se ha predicado el Evangelio y donde Cristo es el Señor. 120 esperaron la promesa del Señor. El poder de Cristo es un poder transformador que ha traído al día de hoy cientos de millones de creyentes. Ahí paramos por hoy, hermanos. Dios les bendiga.